Tomé el abrigo de mi nuera en la tintorería y el dueño, un señor a quien conocía desde hacía años, me jaló a un rincón. «Doña María, encontré esto en su bolsillo», susurró, entregándome una pequeña bolsa de plástico. «Tiene que sacar a esos niños de la ciudad hoy mismo», dijo con voz temblorosa. En ese momento, yo no sabía que estaba descubriendo un plan terrible que cambiaría a nuestra familia para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El calor de aquella tarde de diciembre se me pegaba a la piel mientras caminaba por la calle principal. Cargaba pesadas bolsas de compras y sentía el sudor escurrir por mi espalda. La tintorería de don Joaquín apareció en la esquina, con el letrero descolorido bamboleándose con el viento. Saqué de mi bolso el billete amarillento que mi nuera, Renata, me había entregado más temprano. «Suegra, ¿puede ir por mi abrigo beige a la tintorería? Tengo reuniones todo el día», me pidió con esa sonrisa apresurada mientras se arreglaba el cabello en el espejo de la sala. Acepté sin pensarlo mucho. Era solo un favor más para la esposa de mi hijo. El timbre de la puerta de la tintorería sonó cuando entré. El olor a suavizante y vapor caliente llenó mis pulmones. Don Joaquín estaba detrás del mostrador, un hombre de 70 años con los lentes en la punta de la nariz y manos marcadas por décadas de trabajo. Le entregué el papel. «Ah, doña María», murmuró, mirando la nota. «Voy por él». Mientras esperaba, observé el reloj de la pared. Ya eran más de las 5. Necesitaba volver pronto a casa para preparar la cena para mis nietos, Pedro y Luisa, de 7 y 5 años. Mi hijo, Andrés, trabajaba hasta tarde, y Renata siempre tenía compromisos que yo nunca entendía bien. Don Joaquín regresó con el abrigo cuidadosamente empacado en plástico transparente. Pero, en lugar de dármelo, miró alrededor, asegurándose de que estábamos solos. Su rostro arrugado se endureció. «Doña María», habló casi susurrando, «necesito mostrarle algo». Antes de que pudiera responder, tomó mi brazo con su mano huesuda y me condujo detrás de una cortina que separaba la tienda del área de lavado. El sonido de las lavadoras amortiguaba nuestra conversación. «Encontré esto cuando estaba revisando los bolsillos», dijo, sacando de un cajón una pequeña bolsa de plástico. Mi corazón se aceleró cuando vi el contenido. Era una foto de mis nietos jugando en el patio de casa. Pero lo que me heló fue la marca. Círculos rojos burdos alrededor de sus rostros, como si hubieran sido dibujados con rabia. Junto a ella había un recibo de transferencia bancaria con una suma que me hizo abrir los ojos. Eran millones. Cuando vi esto, ni lo creí, continuó don Joaquín, con la voz temblando. La conozco desde hace años. No podía simplemente devolverle el abrigo como si nada hubiera pasado. Tomé la bolsa de plástico, con las manos temblando tanto que casi la dejo caer. «Doña María, usted tiene que llevarse a los niños lejos de aquí», dijo, con los ojos llenos de miedo genuino. «No estoy bromeando. Este tipo de marca no es algo bueno. Ya he oído historias». «¿Qué significa?», pregunté, apenas logrando articular las palabras. «No puedo asegurarlo con certeza, pero esos círculos rojos, ya he visto reportajes sobre eso. Tiene que ver con trata de personas». El aire se hizo demasiado pesado para respirar. ¿Trata de personas? ¿Mis nietos? La sala pareció girar a mi alrededor. «No pierda tiempo», continuó. «Tome a los pequeños y salga de la ciudad antes del amanecer. No le cuente a nadie, ni siquiera a su hijo. No sabemos quién está involucrado». Salí de la tintorería en estado de shock, las compras ahora pesando 1 tonelada, el abrigo de Renata doblado sobre mi brazo y la bolsa de plástico quemando en mi bolsillo como fuego. La calle seguía igual. Carros pasando, gente regresando del trabajo, el sol comenzando a ponerse. Pero mi mundo se había derrumbado. Llegué a casa con el corazón martillando. Pedro y Luisa estaban en la sala viendo caricaturas. Al verme, corrieron a abrazarme.
Abuela, ¿trajiste chocolate?, preguntó Luisa, sus ojos grandes e inocentes brillando hacia mí. Miré esos rostros pequeños, los mismos rostros que alguien había marcado con círculos rojos. Forcé una sonrisa. Sí, mi amor. Vamos a guardar las compras y luego pueden comer. Mi celular sonó. Era un mensaje de Renata. Llegaré tarde. Reunión de emergencia. Besos. Miré el mensaje, luego la foto en la bolsa de plástico. La mujer que traté como hija durante 7 años. La mujer que decía amar a mi hijo. La mujer que dio a luz a esos 2 niños inocentes. ¿Cómo podría ser parte de algo tan terrible? Mientras preparaba la cena, mi mente trabajaba frenéticamente. No tenía coche, no tenía mucho dinero ahorrado. ¿A dónde iría con 2 niños en medio de la noche? ¿Quién me creería? Si le contaba a Andrés, él confrontaría a Renata, y si ella estaba involucrada con gente peligrosa... Serví pasta con salsa a los niños, fingiendo normalidad. Pero por dentro, cada nervio de mi cuerpo gritaba por huir. «Abuela, ¿por qué estás temblando?», preguntó Pedro, observando mis manos mientras servía el jugo. «Solo estoy cansada, mi amor». Después de la cena, mientras los niños se bañaban, llamé a mi amiga de la infancia, Concepción, que se había mudado a Tijuana hace unos años. «Necesito tu ayuda», dije, tratando de mantener la voz tranquila. «Es una emergencia. ¿Puedo quedarme en tu casa por unos días? ¿Con mis nietos?». Concepción no hizo muchas preguntas, solo dijo que sí. Las amistades de 50 años tienen ese privilegio, confianza sin cuestionamientos. Entonces llamé a un taxi, pidiendo que me recogiera a las 4 de la mañana. A medianoche, con los niños dormidos, comencé a hacer una pequeña maleta. Algo de ropa, cepillos de dientes, las medicinas para la alergia de Pedro, la muñeca favorita de Luisa. Mi cerebro parecía entumecido, funcionando en automático. Tomé el celular y le tomé una foto al contenido de la bolsa de plástico. Era la única prueba que tenía, en caso de que algo saliera mal. Andrés llamó alrededor de la 1 de la mañana. «Mamá, voy a dormir en la oficina. Tenemos un cliente importante mañana. ¿Cómo están los niños?». Mordí mi labio para no llorar. Mi hijo, siempre trabajando, siempre confiando en que Renata y yo nos encargaríamos de todo. Completamente inconsciente del peligro. «Están bien, hijo. Durmiendo. ¿Y Renata ya llegó?». «No, mandó un mensaje diciendo que tardará». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «De nuevo», dijo, y pude sentir su frustración. «Esas reuniones de ella están siendo cada vez más frecuentes». Después de colgar, me senté en la orilla de la cama, mirando a los niños dormidos. En la oscuridad, solo podía ver los contornos de sus pequeños cuerpos bajo las cobijas. Tan vulnerables, tan confiados de que los adultos a su alrededor los mantendrían seguros. Faltando 15 minutos para las 4, los desperté suavemente. «Vamos a hacer un viaje sorpresa, mis amores», susurré, ayudándolos a ponerse abrigos sobre los pijamas. «¿Ahora, abuela?», preguntó Pedro, tallándose los ojos. «Es de noche». «Sí, querido, es una aventura especial. Vamos a visitar a tía Concepción en Tijuana». «¿Y mamá?», preguntó Luisa, su voz adormilada. Ella sabe que vamos, nos alcanzará después». Otra mentira. ¿Cuántas más tendría que decir? El taxi llegó puntualmente. Puse a los niños en el asiento trasero, abroché los cinturones, puse la maleta en la cajuela. Cuando estábamos a punto de salir, vi las luces del coche de Renata doblando la esquina. «Vámonos, rápido», le dije al conductor. Mientras el taxi aceleraba por la calle oscura, miré hacia atrás. El coche de Renata se estaba estacionando frente a la casa. Ella saldría, encontraría la casa vacía, y entonces, ¿qué haría? ¿Llamaría a la policía? ¿A Andrés? ¿O a sus cómplices misteriosos? La carretera a Tijuana nunca pareció tan larga. Luisa volvió a dormirse en mi regazo, pero Pedro permaneció despierto, mirando por la ventana las luces de las carreteras y los camiones que pasaban. «Abuela», dijo en voz baja,
Estamos huyendo, ¿verdad? Lo miré, sorprendida. Los niños se dan cuenta de más de lo que imaginamos. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque tienes miedo, se te ve en los ojos. Lo abracé más fuerte. Solo vamos a visitar a tía Concepción. Será divertido, ya verás. Pero mientras el taxi cortaba la noche, llevando a los 3 últimos miembros de mi familia en quienes todavía confiaba, yo sabía que realmente estábamos huyendo de una traición tan profunda que apenas podía comprender, huyendo para proteger lo más preciado. Y todo comenzó con un abrigo en la tintorería. Llegamos a la casa de Concepción cuando el sol comenzaba a salir. Ella nos esperaba en el porche, un viejo batón sobre el camisón, con el cabello canoso despeinado. Cuando el taxi partió, me abrazó sin decir nada, solo apretando mis hombros con fuerza. El tipo de abrazo que dice, «Estoy aquí para ti». Su casa era sencilla, pero acogedora. Una casa de 2 pisos antigua con un jardín trasero y una cocina que olía a café y pan casero. Llevó a los niños, aún adormilados, al cuarto de huéspedes, mientras yo me desplomaba en una silla de la cocina, exhausta. «Ahora cuéntame qué pasó», dijo Concepción, poniendo una taza de café fuerte frente a mí. «Tú no huirías en medio de la noche sin una buena razón». Con manos temblorosas, le mostré la foto que había tomado del contenido de la bolsa de plástico. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío, María, eso es». «Sí», la interrumpí. «Lo encontré en el abrigo de Renata. El dueño de la tintorería me lo mostró. Dijo que tengo que proteger a los niños». Concepción se sentó pesadamente frente a mí. «¿Crees que Renata está involucrada? Tal vez alguien lo puso en su abrigo sin que ella supiera». Negué con la cabeza. «Hay una transferencia de millones. Y ella ha estado extraña, saliendo mucho, recibiendo llamadas misteriosas, siempre con excusas de reuniones». Mi celular vibró. Era una llamada de Andrés. Miré a Concepción en pánico. «Contesta», dijo ella. «Actúa normal. No digas dónde estás». Respiré hondo y contesté. «Mamá». La voz de Andrés estaba cargada de desesperación. «¿Dónde están? Llegué a casa y no hay nadie. Renata dice que desapareciste con los niños». «Andrés, cálmate», dije, tratando de mantener la voz firme. «Los niños están bien, estamos a salvo». «¿A salvo? ¿De qué estás hablando? Renata está desesperada. Ya llamó a la policía». Mi corazón se hundió. La policía. Claro que ella involucraría a las autoridades rápidamente. Una abuela secuestró a sus nietos. La historia perfecta para pintarme como villana. «Andrés, por favor, escúchame». «Descubrí algo terrible. No puedo explicarlo por teléfono. Ustedes están siendo monitoreados». «Mamá, me estás asustando. ¿Qué historia es esa? Renata cree que tuviste algún episodio». La insinuación era clara. Mi nuera estaba sugiriendo que había tenido un colapso mental. La rabia subió por mi pecho. «Hijo, estoy perfectamente lúcida. Necesito que vengas solo a encontrarme, sin que Renata lo sepa. Es sobre los niños, es serio». Hubo un largo silencio. «¿Dónde estás?», finalmente preguntó, la voz más baja. «No puedo decirlo por teléfono. Te voy a mandar un mensaje con la dirección de un lugar público para encontrarnos. Ven solo, Andrés. La vida de tus hijos depende de eso». Colgué, temblando. Concepción apretó mi mano. «¿De verdad crees que los teléfonos están intervenidos?» «No sé, pero no puedo arriesgarme. Si Renata está involucrada con gente peligrosa». Pedro apareció en la puerta de la cocina, tallándose los ojos. «Abuela, tengo hambre». Forcé una sonrisa. «Vamos a hacer un desayuno muy rico, cariño». Mientras Concepción preparaba hot cakes para los niños, le mandé un mensaje a Andrés, citándolo en un centro comercial de Tijuana, en el área de comida, a las 2 de la tarde. El resto de la mañana pasó borroso. Traté de actuar normalmente con los niños, que estaban encantados con el jardín de Concepción y con el gato gordo que vivía allí. Pero cada ruido me sobresaltaba. Cada coche que pasaba por la calle me hacía correr a la ventana.
A la 1:30 de la tarde, dejé a los niños con Concepción y tomé un autobús al centro comercial. Elegí un lugar estratégico en el área de comida, desde donde podía ver todas las entradas. Pedí un café que no pude beber. Mi estómago estaba hecho un nudo. Vi a Andrés llegar 15 minutos antes de la hora acordada. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi, hace solo 2 días. Ojeras profundas, barba sin afeitar, los hombros encorvados por el peso de la preocupación. Me vio y caminó rápidamente en mi dirección. Me levanté, lista para un abrazo, pero en lugar de eso, él sujetó mis brazos con fuerza. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Dónde están mis hijos?» «Están a salvo», respondí, manteniendo la voz baja. «Siéntate. Necesito mostrarte algo». Él se sentó a regañadientes. Tomé mi teléfono y le mostré la foto que había tomado. Encontré esto en el abrigo de Renata. El dueño de la tintorería me lo entregó ayer. Andrés tomó el teléfono, mirando fijamente la imagen. Vi su rostro cambiar, de la rabia a la confusión, luego a una expresión que no pude interpretar. «¿Qué son esos círculos?», preguntó, la voz casi inaudible. «Según don Joaquín, es una marca usada por traficantes de personas. Andrés, creo que Renata está planeando vender a los niños». Él negó con la cabeza vehementemente. «No, eso es absurdo. Debe haber alguna explicación. Renata jamás. Ella ama a sus hijos». «Mira el valor de la transferencia», insistí. «Millones. ¿Y cuánto tiempo lleva actuando extraño? ¿Reuniones hasta tarde? ¿Viajes de negocios? ¿Siempre al teléfono con personas que no conoces?» Vi la duda crecer en sus ojos. Andrés trabajaba tanto, confiaba tan ciegamente, que nunca cuestionaba las ausencias cada vez más frecuentes de su esposa. Aunque fuera verdad, tartamudeó. «¿Por qué huiste? ¿Por qué no me buscaste primero?» «Don Joaquín me dijo que no confiara en nadie. No sabemos quién está involucrado, Andrés. Si Renata forma parte de una red mayor». Andrés pasó las manos por su rostro, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Necesito ver a mis hijos», dijo finalmente. «Necesito asegurarme de que están bien». «Lo están. Pero antes de llevarte con ellos, necesitamos decidir qué hacer. Si confrontas a Renata, ella lo negará todo. Podría incluso convencerte de que enloquecí. Necesitamos pruebas más concretas». «¿Qué pruebas? Esto puede ser cualquier cosa», dijo, señalando la foto en el celular. «Pudo haber sido puesto ahí, puede ser un malentendido». Yo esperaba esa resistencia. Nadie quiere creer que la persona que eligió para compartir la vida es capaz de tal traición. «Andrés, ¿nunca sospechaste nada? ¿Nunca viste algo extraño?» Se quedó en silencio por un largo momento. «Había una caja fuerte», dijo finalmente, «en el closet de nuestro cuarto. Renata dijo que era para guardar joyas, pero yo nunca tuve la combinación. Y, últimamente, he visto movimientos extraños en nuestra cuenta conjunta, grandes sumas siendo transferidas». Mi corazón se aceleró. «Necesitamos ver qué hay en esa caja fuerte. Mamá, eso es invasión de privacidad. No podemos simplemente...» «Estamos hablando de la seguridad de tus hijos», interrumpí, más duramente de lo que pretendía. «Si estoy equivocada, le pido disculpas a Renata de rodillas. Pero, ¿y si tengo razón? ¿Podrías vivir sabiendo que tuviste la oportunidad de salvarlos y no hiciste nada?» Vi la lucha interna en sus ojos, el amor por su esposa contra la preocupación por sus hijos. Finalmente, asintió. «Renata está en la delegación ahora, dando una declaración sobre el secuestro. La casa está vacía. Entonces vamos. Ahora». Salimos del centro comercial y tomamos un taxi. Durante todo el trayecto de regreso a nuestra ciudad, nos quedamos en silencio. Andrés miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo rezaba silenciosamente por estar equivocada, porque hubiera una explicación inocente para todo. Pero en el fondo, yo sabía. Aquellos círculos rojos eran una sentencia de muerte para mis nietos, y yo haría cualquier cosa para salvarlos. El taxi nos dejó a 2 cuadras de la casa de Andrés, por precaución.
Caminamos rápidamente por las calles familiares que ahora parecían cargadas de amenazas invisibles. La casa de 2 pisos donde mi hijo había construido su familia apareció frente a nosotros, silenciosa como una tumba. Andrés abrió la puerta con manos temblorosas. El interior estaba exactamente como yo lo había dejado la noche anterior. Los juguetes de Pedro esparcidos por la alfombra, los libros de colorear de Luisa sobre la mesa de centro. Había una extraña quietud, como si la casa supiera que estábamos a punto de exponer sus secretos. «La caja fuerte está en nuestro closet», dijo Andrés, subiendo las escaleras. Lo seguí hasta el cuarto principal. La cama king size estaba desordenada, probablemente por la desesperación de Renata al descubrir nuestra desaparición. El closet era espacioso, con la ropa cara de Renata colgada en orden meticuloso de un lado y los trajes sencillos de Andrés del otro. En el fondo, escondida detrás de una fila de zapatos, estaba una caja fuerte de pared. «¿Nunca intentaste abrirla?», pregunté. Andrés negó con la cabeza. Renata siempre fue muy reservada sobre algunas cosas. Yo lo respetaba. Miré la caja fuerte, el candado digital que parpadeaba, esperando la combinación. «¿Tenemos alguna idea del código?». Andrés suspiró, pensativo. «Ella usa la misma contraseña para casi todo. La fecha de nuestra boda». Digitó 6 números. La caja fuerte no abrió. ¿Tal vez la fecha de nacimiento de los niños? Más intentos, sin éxito. Miré alrededor, buscando alguna pista. Sobre el tocador de Renata había un portarretratos con una foto de ella con un hombre que no era Andrés. Sonreían, demasiado cercanos para ser solo amigos. «¿Quién es este?», pregunté, mostrando la foto. Andrés frunció el ceño. «Ricardo, un colega de trabajo de ella. ¿Por qué?». Tomé el portarretratos y lo volteé. Había una fecha escrita a mano en el reverso. 12/08/18. «Intenta esta fecha», sugerí, entregándole la foto a Andrés. Sus ojos se abrieron al ver la anotación. Con dedos vacilantes, digitó 120818. Un clic metálico. La caja fuerte se abrió. Dentro había varias pilas de dinero en diferentes divisas, pasaportes. No solo para Renata, sino también para Pedro y Luisa, con nombres falsos. Un sobre contenía 3 boletos de avión para el extranjero, solo para Renata y los niños. El nombre de Andrés no estaba por ningún lado. Pero lo que me hizo congelar fue una carpeta. Andrés la abrió y allí estaban más fotos de Pedro y Luisa. En todas había aquellos círculos rojos alrededor de sus rostros, y junto a ellas un documento que parecía un contrato, con valores exorbitantes y términos que me revolvían el estómago. «Dios mío», Andrés susurró, cayendo de rodillas. «Ella iba a venderlos». Toqué su hombro, sin palabras para consolarlo. ¿Cómo consolar a un hijo que acababa de descubrir que la madre de sus hijos planeaba venderlos? De repente, oímos el ruido de un coche estacionándose frente a la casa. Corrimos a la ventana. Era Renata, saliendo de un coche que no reconocimos. A su lado, un hombre alto de traje oscuro. «Es él», dijo Andrés con la voz estrangulada. «Ricardo». Rápidamente, Andrés fotografió el contenido de la caja fuerte con su celular. Tomamos algunos de los documentos más incriminatorios y cerramos la caja fuerte, dejando todo como estaba. «Salgamos por la parte de atrás», susurré. Bajamos las escaleras silenciosamente. Por la ventana de la cocina, vi a Renata y Ricardo entrando por la puerta principal. Estaban discutiendo, las voces tensas. «Tenemos que encontrarlos», decía Renata. «La transferencia ya fue hecha. Si no entregamos a los niños en 2 días, estamos muertos». «Cálmate», respondió Ricardo. «Los encontraremos». «Tu suegra no puede haber ido lejos con 2 niños». Andrés apretó mi brazo con tanta fuerza que casi grité de dolor. Su rostro estaba pálido, los labios temblando. Por primera vez en la vida vi a mi hijo completamente roto. Salimos silenciosamente por la puerta trasera, escondidos por la cerca viva.
Caminamos rápidamente hasta llegar a una avenida concurrida donde tomamos un taxi de vuelta a Tijuana. En el camino, Andrés permaneció en silencio, mirando las fotos en su celular como si todavía no pudiera creerlo. Finalmente, habló. Necesitamos ir a la policía. No podemos simplemente entrar en cualquier delegación, argumenté. Si Renata forma parte de una red mayor, no sabemos quién puede estar involucrado. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar. Andrés asintió, pasando las manos por su rostro. Tengo un amigo de la universidad que es delegado en Tijuana, Roberto. Voy a llamarlo. La llamada fue breve. Andrés no entró en detalles, solo dijo que era una emergencia familiar y que necesitaba la ayuda de Roberto. Llegamos a Tijuana 2 horas después. En lugar de volver a la casa de Concepción, fuimos directamente a un pequeño café en el centro de la ciudad. Roberto ya nos esperaba allí, un hombre fuerte con barba canosa y ojos atentos. Andrés, dijo, abrazando a mi hijo, hace años. Gracias por venir, respondió Andrés, con la voz exhausta. Nos sentamos en una mesa apartada. Andrés mostró las fotos del contenido de la caja fuerte y contó toda la historia. Roberto escuchó atentamente, el rostro endureciéndose con cada palabra. Esos círculos rojos, dijo finalmente, son una marca conocida de una red internacional de tráfico humano. Hemos investigado a este grupo durante años, pero son escurridizos. Raramente conseguimos pruebas concretas. ¿Y ahora?, pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Ahora tenemos que actuar con extrema cautela, respondió Roberto. Si lo que están diciendo es cierto, Renata y ese Ricardo son solo peones en una operación mucho mayor. Necesitamos montar un operativo para atraparlos y, con suerte, llegar a los escalones más altos. ¿Y los niños?, preguntó Andrés, la voz quebrándose. Tienen que quedarse escondidos hasta que resolvamos esto. No pueden volver a casa ni quedarse en un lugar obvio. Le conté a Roberto sobre Concepción, y él estuvo de acuerdo en que, por ahora, era el lugar más seguro para Pedro y Luisa. Pero sugirió una precaución adicional. Voy a asignar una oficial encubierta para que esté cerca de la casa, solo como garantía. Salimos del café con un plan. Roberto accionaría un pequeño equipo de confianza para investigar a Renata y Ricardo discretamente. Andrés se quedaría conmigo y los niños en casa de Concepción. Y yo tendría que seguir siendo fuerte, por todos nosotros. Cuando llegamos a casa de Concepción, Pedro y Luisa corrieron a abrazar a su padre. Verlos juntos, Andrés abrazando a sus hijos con desesperación, como si temiera que desaparecieran en cualquier momento, me rompió el corazón. «Papi, ¿por qué estás llorando?», preguntó Luisa, tocando el rostro de Andrés con su pequeña mano. «Es porque estoy muy feliz de verlos», respondió, forzando una sonrisa. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, Andrés, Concepción y yo nos sentamos en la cocina. La realidad completa de la situación finalmente se abatió sobre nosotros. «¿Cómo no me di cuenta?», murmuró Andrés, con las manos aferradas a una taza de té que se había enfriado hace horas. Todas las señales estaban ahí. Los viajes repentinos, las llamadas secretas, el dinero inexplicable. ¿Cómo fui tan ciego? «Tú la amabas», respondí simplemente. «El amor a veces nos ciega». Concepción puso más agua a hervir. «Lo importante es que ustedes lo descubrieron a tiempo», dijo. «Ahora necesitan ser fuertes por los niños». Andrés asintió, pero vi en sus ojos un dolor tan profundo que dudé que algún día cicatrizaría completamente. No era solo la traición de Renata, era el horror inimaginable de saber que la madre de sus hijos estaba dispuesta a venderlos. Esa noche, acostada en la cama improvisada en la sala de Concepción, no pude dormir. Revivía los momentos con Renata a lo largo de los años, los almuerzos familiares, los cumpleaños de los niños, las confidencias intercambiadas. ¿Será que todo había sido una mentira? ¿O en algún momento ella cambió, seducida por promesas de riqueza y una vida diferente? ¿Y cómo les explicaríamos esto a los niños cuando fueran mayores?
¿Cómo decirle a Pedro y Luisa que su madre los había traicionado de la peor forma posible? Por la ventana vi la luz tenue de una patrulla estacionada discretamente en la esquina, la oficial que Roberto había asignado para protegernos. Sentí una punzada de gratitud en medio de la desesperación. Al menos ya no estábamos solos en esta lucha. Finalmente me dormí, exhausta, solo para ser despertada por el sonido de mi celular. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, contesté la llamada. «Hola», susurré, tratando de no despertar a los demás. «María». La voz de Renata era fría, controlada. «Sé que tienes a mis hijos». Me quedé paralizada, incapaz de responder. ¿Cómo consiguió mi número? Yo había cambiado el chip del celular. No sirve de nada fingir. Estoy llamando para proponer un trato. ¿Qué tipo de trato?, pregunté, moviéndome silenciosamente hacia el porche para no ser escuchada. Tráeme a los niños mañana, sin policía, sin Andrés, solo tú y ellos. A cambio garantizo que nada te pasará. Sentí mi sangre helarse. ¿Y si no acepto? Hubo una breve pausa. Entonces no puedo garantizar la seguridad de nadie, ni la tuya, ni la de Andrés, ni siquiera la de los niños. Hay gente muy poderosa involucrada en esto, María. Gente que no tolera interferencia. Traté de mantener la voz firme. ¿Cómo sé que no nos matarás tan pronto como te entregue a los niños? Renata rió, un sonido vacío que me erizó la piel. ¿De verdad crees que quiero matar a mis propios hijos? Son demasiado valiosos para eso. Valiosos como mercancía, respondí amargamente. Negocios son negocios, María. Tengo una deuda que pagar, y esta es la única forma. Plaza Central de Tijuana, mañana al mediodía. Ven sola con Pedro y Luisa. La llamada fue terminada. Me quedé allí, temblando en el porche oscuro. La oficial en la patrulla debió notar mi silueta, pues encendió brevemente el faro, como una señal silenciosa de que estaba vigilante. Volví adentro y desperté a Andrés. Él escuchó mi relato de la llamada con el rostro pálido. «Voy a llamar a Roberto inmediatamente», dijo. Roberto apareció en casa de Concepción menos de una hora después, acompañado de otros 2 policías encubiertos. Nos sentamos todos en la cocina mientras los niños dormían, inconscientes del peligro que se cernía sobre nosotros. «Esto puede ser bueno», dijo Roberto pensativo. «Podemos usar este encuentro para atraparlos». «Es demasiado arriesgado», protesté. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si los niños se lastiman?» «No llevaremos a los niños de verdad», explicó Roberto. «Haremos una trampa. Usted irá al lugar acordado, pero con agentes disfrazados, en lugar de los niños. Tendremos equipos posicionados por toda la plaza». Andrés pasó las manos por su cabello, nervioso. ¿Y si se dan cuenta? Por eso necesitamos ser extremadamente cuidadosos en la planificación, dijo Roberto. Necesitamos hacerlo parecer lo suficientemente convincente para que se acerquen, pero garantizar su seguridad. Discutimos los detalles hasta el amanecer. El plan era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad de capturar a Renata y sus cómplices. Yo sería el cebo, fingiendo haber traído a los niños según lo exigido. Cuando el sol finalmente salió, yo estaba exhausta, pero determinada. Mientras Roberto y sus colegas salían para organizar la operación, fui a ver a Pedro y Luisa, que comenzaban a despertar. «Buenos días, abuela», murmuró Pedro adormilado. «¿Vamos a volver a casa hoy?» Me senté en la orilla de la cama y acaricié su cabello. «Todavía no, cariño. Nos quedaremos unos días más con tía Concepción». «Pero quiero mis otros juguetes», se quejó Luisa, abrazando a su muñeca. «Pronto, mi amor, pronto». Andrés entró al cuarto, forzando una sonrisa para sus hijos. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de las cabezas de los niños, una mirada de determinación mezclada con terror. El día pasó lentamente. Concepción mantuvo a los niños entretenidos con juegos e historias, mientras Andrés y yo recibíamos instrucciones finales de Roberto por teléfono. A las 11 de la mañana llegó el momento de prepararme.
Me vestí como normalmente lo haría para salir con mis nietos. Jeans, blusa sencilla, cabello recogido. Roberto me había entregado un pequeño dispositivo de escucha, escondido como un botón en mi blusa. Antes de salir, abracé a Pedro y Luisa más fuerte que nunca. La abuela va a resolver unas cosas y vuelve pronto, prometí, tragándome las lágrimas. Pórtense bien con papá y tía Concepción. En el coche policial disfrazado, rumbo a la plaza central, sentí el peso de todo lo que estaba en juego. 2 niños policías disfrazados de Pedro y Luisa estaban a mi lado, vestidos exactamente como mis nietos estarían. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó la oficial al volante. Sí, respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría romper mi pecho. La plaza central estaba relativamente tranquila para un día de semana. Algunas madres con niños jugando en los columpios, ancianos sentados en los bancos, gente apurada cruzando hacia el trabajo. Policías encubiertos estaban posicionados estratégicamente, un vendedor de palomitas, una mujer paseando a un perro, un hombre leyendo el periódico. Me senté en un banco en el centro de la plaza, los 2 niños a mi lado. Faltaban 5 minutos para el mediodía. Todo está bien, susurré para mí misma. Va a salir bien. Exactamente al mediodía, vi a Renata entrando a la plaza. Estaba elegante como siempre, cabello perfectamente arreglado, lentes oscuros cubriendo sus ojos. A su lado, caminaba Ricardo, mirando constantemente a su alrededor. Mi corazón se disparó cuando se acercaron. Renata se detuvo a pocos metros de distancia, analizando a los niños a mi lado. Por un terrible momento, pensé que se daría cuenta de que no eran Pedro y Luisa de verdad. María, dijo, su voz falsamente dulce. Qué bueno que decidiste ser razonable. Se acabó, Renata, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del miedo. Sé todo. Ella sonrió, esa sonrisa que antes me parecía encantadora y ahora parecía la máscara de un monstruo. ¿Qué crees que sabes? Sé sobre el tráfico, sobre el plan para vender a Pedro y Luisa. Encontramos la caja fuerte. Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que pudiera esconderlo. Imaginación tuya, María. Siempre tuviste una mente demasiado fértil. Ahora, niños, vengan con mamá. Los niños vacilaron, conforme a las instrucciones. Ricardo dio un paso adelante, irritado. Basta de charla. Tómalos, tenemos que irnos. El comprador está esperando. En ese momento, todo sucedió rápidamente. Roberto y sus agentes surgieron de todos lados. Policía Federal, ¡alto! Ricardo intentó correr, pero fue derribado por 2 oficiales. Renata se quedó paralizada, los ojos abiertos de shock cuando las esposas fueron puestas en sus muñecas. Me traicionaste, me siseó mientras era llevada. Ellos no van a dejar esto así. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Incluso con Renata y Ricardo presos, la amenaza no había terminado. Había otros involucrados, personas más poderosas y más peligrosas. Roberto se acercó a mí mientras los otros oficiales subían a Renata y Ricardo a patrullas. Usted fue muy valiente, dijo apretando mi hombro. Lo logramos. Ahora podemos seguir su rastro hasta los jefes de la operación. ¿Y mi familia?, pregunté, todavía temblando. ¿Estamos seguros? Los mantendremos bajo protección hasta que estemos seguros de que todos los involucrados han sido capturados, garantizó. Pero ustedes no pueden volver a casa todavía. Voy a conseguir un lugar seguro. En la delegación me reuní con Andrés. Me abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. Se acabó, mamá, dijo. Salvaste a mis hijos. Pero mientras esperábamos para dar nuestras declaraciones, viendo a Renata y Ricardo siendo interrogados en salas separadas, yo sabía que no había terminado. Era solo el comienzo de una larga lucha por la justicia y, más importante, por la seguridad y el futuro de Pedro y Luisa. Pasaron 3 meses desde aquel día en la plaza. Estamos viviendo temporalmente en una casa de seguridad proporcionada por el Programa de Protección a Testigos, en una pequeña ciudad del interior de Jalisco,
sustitución para Santa Catarina. Pedro y Luisa fueron inscritos en una escuela local bajo nombres diferentes, y Andrés consiguió un trabajo remoto para sostener a la familia. Las investigaciones continúan. A través de Renata y Ricardo, la policía logró desentrañar una parte significativa de la red de tráfico que operaba no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica. Varios sospechosos fueron arrestados, incluyendo un empresario influyente que financiaba la operación. Renata se niega a cooperar plenamente. Las 2 veces en que fui llamada para confrontarla, me miró con un odio tan intenso que sentí como si pudiera quemar mi piel. Ella alega haber sido forzada a participar en el esquema a causa de deudas, pero las evidencias muestran años de participación consciente. Ricardo, por otro lado, se quebró bajo la presión y está delatando a todos los involucrados a cambio de reducción de pena. Fue a través de él que descubrimos la verdadera extensión del horror. Decenas de niños ya habían sido traficados por el grupo, vendidos para adopciones ilegales o destinos aún más sombríos. Andrés está destrozado. En los primeros días después de las detenciones, apenas podía levantarse de la cama. ¿Cómo seguir viviendo cuando la persona que amabas, la madre de tus hijos, resultó ser un monstruo? Poco a poco, sin embargo, está encontrando fuerzas para seguir adelante, principalmente por Pedro y Luisa. Los niños aún no saben toda la verdad. ¿Cómo explicarle a niños tan pequeños que su madre planeaba venderlos? Por ahora, solo les dijimos que Renata hizo algo malo y tuvo que irse. Preguntan por ella ocasionalmente, especialmente Luisa, que aún llora por las noches llamando a su mamá. ¿Cuándo va a volver mamá?, me preguntó ayer mientras la acostaba. No sé, mi amor, respondí sinceramente, acariciando su cabello. Pero la abuela y papá están aquí y te amamos más que a nada en el mundo. Hoy es domingo y estamos tratando de establecer nuevas rutinas, crear una nueva normalidad. Andrés está en el patio con Pedro, enseñándole a andar en bicicleta sin rueditas. Luisa está a mi lado en la cocina, ayudando a hacer un pastel de chocolate, lo que significa principalmente lamer la cuchara de masa cruda. Miro a mi nieta, la mancha de chocolate en su mejilla, sus dedos pequeños amasando la masa, y siento una ola abrumadora de amor y protección. Pienso en lo que podría haber pasado si yo no hubiera ido a la tintorería ese día, si don Joaquín no hubiera notado el contenido sospechoso en el abrigo de Renata. A veces, el destino trabaja a través de los detalles más pequeños. Un abrigo olvidado, una tintorería antigua, un hombre honesto que se negó a quedarse callado. Pequeñas decisiones que cambiaron todo. El fiscal del caso nos dijo que Renata y Ricardo probablemente recibirán penas severas. Las evidencias son abrumadoras, y el caso ganó notoriedad nacional, aumentando la presión por justicia. Pero también nos alertó que el juicio será difícil, especialmente para Andrés, que tendrá que enfrentar públicamente la traición de su esposa. Roberto, el delegado amigo de Andrés, continúa visitándonos regularmente, tanto profesionalmente como para darnos apoyo. Fue él quien me dijo algo que no puedo olvidar. Doña María, usted hizo lo que muchos no habrían tenido el valor de hacer, enfrentar una verdad horrible cuando habría sido más fácil ignorarla. No me siento valiente. Solo hice lo que cualquier abuela haría para proteger a sus nietos. Pero aprendí que a veces el coraje no es un gran gesto heroico, sino una serie de pequeños pasos difíciles tomados cuando todo lo que quieres es huir. Hoy por la noche, cuando Andrés y yo nos sentamos en el porche después de que los niños se durmieron, mirando las estrellas que parecen tan brillantes en esta pequeña ciudad, él tomó mi mano. Gracias, mamá, dijo simplemente, por haber salvado a mis hijos cuando yo estaba demasiado ciego para ver el peligro. Apreté su mano. Somos una familia. Nos protegemos unos a otros. No sabemos lo que el futuro nos depara. No sabemos cuánto tiempo tendremos que vivir en este limbo, lejos de nuestra casa,
de nuestros amigos, de nuestra vida anterior. No sabemos cómo reaccionarán los niños cuando sean lo suficientemente mayores para entender toda la verdad. Pero sé que, no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Y mientras estemos juntos, Andrés, Pedro, Luisa y yo, encontraremos nuestro camino de vuelta a la luz. Esta mañana, mientras arreglaba la cómoda prestada en el cuarto temporal, encontré el billete amarillento de la tintorería, todavía en el bolsillo de la blusa que usaba aquel día fatídico. Un simple pedazo de papel que cambió nuestras vidas para siempre. Lo guardé como recuerdo, no de la traición de Renata, sino del coraje de don Joaquín, de nuestra propia resiliencia y del hecho de que, a veces, los peores momentos de nuestra vida pueden llevarnos a una oportunidad de recomenzar. Porque eso es lo que estamos haciendo ahora, recomenzando. Un día a la vez, una risa a la vez, un recuerdo nuevo a la vez. Y al final, eso es todo lo que podemos hacer. Seguir adelante, proteger a quienes amamos y creer que vendrán días mejores. El juicio de Renata y Ricardo comenzó exactamente 6 meses después de su detención. El caso había ganado atención nacional y la sala del tribunal estaba llena de periodistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos indignados. Andrés y yo nos sentamos juntos en la primera fila, apretando las manos uno del otro en busca de fuerza. Gracias a los esfuerzos de Roberto, los niños no tuvieron que asistir, siendo librados del trauma de ver a su madre esposada en el banquillo de los acusados. Cuando Renata entró, escoltada por 2 guardias, casi no la reconocí. El tiempo en prisión había borrado todo el brillo que antes ostentaba. El cabello siempre impecable ahora estaba sin vida. El rostro antes radiante ahora marcado por ojeras profundas. Pero sus ojos, cuando me encontraron, todavía ardían con ese mismo odio. El fiscal presentó el caso con precisión implacable, exponiendo cada detalle horrible del esquema. Las fotos de mis nietos con los círculos rojos fueron proyectadas en una pantalla grande, haciendo que toda la sala jadeara de horror. Los estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias millonarias, los boletos comprados, los pasaportes falsos. Y luego vinieron los testimonios. Ricardo, buscando reducción de pena, confesó todo, implicando a Renata por completo. Describió cómo ella había sido reclutada inicialmente como lavadora de dinero para la organización, pero pronto se dio cuenta de que podía lucrar mucho más ofreciendo a sus propios hijos. Ella decía que era perfecto, testificó, evitando mirar a Renata. Nadie sospecharía de una madre. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí como si estuviera cargando el peso del mundo en mis hombros. Conté sobre el abrigo, sobre los descubrimientos en la tintorería, sobre nuestra huida desesperada para proteger a los niños. Mi voz falló varias veces, pero logré terminar. Renata optó por no testificar, siguiendo el consejo de su abogado. Pero durante el argumento final de la acusación, se volteó y me miró directamente a mí y a Andrés. Sus labios formaron palabras silenciosas que parecieron ser: «Esto no ha terminado». Después de 3 semanas de juicio, el veredicto fue anunciado. Culpables de todos los cargos. La sentencia: 30 años para cada uno, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 20. Mientras salíamos del tribunal por última vez, Andrés se detuvo y respiró hondo. «Se acabó», dijo. Pero las palabras de Renata seguían resonando en mi mente. Esto no ha terminado. Una semana después del juicio, recibimos la noticia de que finalmente podíamos dejar el programa de protección a testigos. Con los principales miembros de la red presos y el caso cerrado, el peligro inmediato había pasado. Era hora de reconstruir nuestras vidas. Andrés decidió que necesitábamos un comienzo completamente nuevo. Vendió la casa donde había vivido con Renata y compró una pequeña casa de campo en las afueras de Blumenau. La reemplazaremos por Guadalajara, una ciudad tranquila donde nadie nos conocía, donde no seríamos la familia de aquel caso terrible de tráfico. La mudanza sucedió rápidamente. En un mes estábamos instalados en nuestro nuevo hogar.
La casa no era grande, pero tenía un patio espacioso donde Pedro podía jugar a la pelota y Luisa podía jugar con sus muñecas. Había un pequeño huerto en la parte trasera, con manzanos y duraznos que prometían fruta en la próxima estación. Andrés encontró trabajo en una empresa local y yo comencé a ayudar en la escuela de mis nietos, trabajando como auxiliar en la biblioteca. Lentamente, comenzamos a conocer a nuestros vecinos, hacer nuevos amigos, establecer nuevas rutinas. Los niños se adaptaron con la sorprendente resiliencia de la juventud. Pedro entró al equipo de fútbol de la escuela y pronto estaba parloteando sobre nuevos amigos. Luisa, siempre más reservada, tardó un poco más, pero eventualmente se encariñó con la maestra y comenzó a traer dibujos coloridos a casa todos los días. Todavía preguntaban por su madre ocasionalmente, pero con menos frecuencia. Una noche, cuando Andrés estaba acostando a Pedro, el niño preguntó directamente: «Papi, mamá hizo algo muy malo, ¿verdad?». Andrés me contó sobre la conversación más tarde, las lágrimas corriendo por su rostro. «No sabía qué decir, mamá», me confesó. «¿Cómo le explico eso a un niño de 8 años?» «Con el tiempo», respondí abrazándolo. «Les explicaremos con el tiempo, cuando puedan entender». Pasó 1 año, luego 2. La vida siguió su curso. Celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones escolares. Andrés conoció a una profesora de música en la escuela de los niños, Ana, una mujer gentil y paciente que entró en nuestras vidas con respeto y sin prisa. Al principio, yo estaba aprensiva. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo estar segura de que no estaríamos trayendo otro peligro a nuestras vidas? Pero Ana demostró ser exactamente lo que parecía, una persona genuinamente buena, que amaba a mi hijo y a mis nietos por lo que eran, con todas las cicatrices y el equipaje que cargaban. En nuestro 3er año en Guadalajara, Andrés y Ana se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de nuestra casa. Pedro, ahora con 10 años, fue el paje, orgulloso en su primer traje. Luisa, con 8 años, arrojó pétalos de flores por el pasillo improvisado, su vestido rosa girando mientras ella daba vueltas. Observando a mi hijo sonreír de nuevo, viendo a mis nietos abrazar a Ana con afecto genuino, sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. Tal vez, finalmente, habíamos encontrado nuestro final feliz. Entonces llegó la carta. Llegó en un sobre común, sin remitente, dirigida a mí. Dentro, una sola hoja de papel con un mensaje tipeado. «Ella sale pronto. Nunca olvidó lo que hiciste. Prepárate». Mi sangre se congeló. Renata no podía estar saliendo. Su sentencia era de 30 años y solo habían pasado 3. Pero, ¿y si hubo una apelación exitosa? ¿Y si ella había hecho algún tipo de trato? No le mostré la carta a Andrés. Él finalmente era feliz. Finalmente estaba siguiendo adelante. ¿Cómo podría traerlo de vuelta a esa pesadilla? En su lugar, llamé a Roberto, que había permanecido en contacto a lo largo de los años. «No es posible», me garantizó después de escuchar sobre la carta. «Renata sigue cumpliendo su sentencia en seguridad máxima. Esto es probablemente solo un intento de asustarlos». «¿Pero cómo alguien encontró nuestra dirección?», pregunté, el miedo evidente en mi voz. «Tuvimos tanto cuidado». «Voy a investigar», prometió. «Mientras tanto, aumenten la seguridad. Instalen cámaras, alarmas y manténgame informado si reciben cualquier otra cosa». En los días siguientes, vivimos en constante estado de alerta. Andrés notó mi preocupación e insistió hasta que le mostré la carta. Su rostro palideció e inmediatamente comenzó a tomar medidas. Instaló un sistema de seguridad completo, puso cerraduras nuevas en todas las puertas y ventanas, incluso compró un perro grande, un pastor alemán llamado Max, que rápidamente se convirtió en el mejor amigo de Pedro. Pasaron 2 semanas más sin ningún incidente. Comencé a preguntarme si Roberto tenía razón, si la carta era solo un intento vacío de asustarnos, tal vez de algún simpatizante de Renata o Ricardo que había descubierto nuestro paradero. Entonces, una mañana de sábado, mientras yo preparaba el desayuno y los niños aún dormían, el timbre sonó.
Andrés y Ana habían salido a correr, como hacían todas las mañanas. Miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Con cautela abrí la puerta. No había nadie allí, solo una pequeña caja en el suelo. Mi instinto me decía que no tocara, que llamara a la policía inmediatamente. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, Max pasó por mí y comenzó a olfatear la caja, moviendo la cola alegremente. La tomé con cuidado y la llevé a la cocina. Dentro encontré 2 pequeños muñecos de trapo que se parecían extrañamente a Pedro y Luisa. Ambos tenían círculos rojos dibujados alrededor de los rostros y alfileres clavados en el pecho. Dejé caer la caja, horrorizada. Corrí a ver a los niños, que aún dormían plácidamente. Luego, con manos temblorosas, llamé a Roberto. Dentro de 1 hora, la policía estaba en nuestra casa. Roberto llegó poco después, habiendo conducido más de 200 kilómetros tan pronto como recibió mi llamada. «Esto no es una broma», dijo gravemente, examinando los muñecos. «Vamos a reforzar su seguridad e investigar a fondo». Andrés y Ana regresaron para encontrar la casa llena de policías. Cuando expliqué lo que había sucedido, Andrés tomó una decisión inmediata. «Necesitamos salir de aquí, ahora mismo». No había forma de argumentar. En pocas horas, empacamos lo esencial y dejamos la casa que había sido nuestro hogar durante los últimos 3 años. Roberto nos llevó a una instalación policial segura mientras la investigación continuaba. Pasamos una semana en ese lugar estéril, los niños confundidos y asustados, Andrés y Ana tratando de mantener la calma por ellos. Yo me culpaba constantemente. Tal vez, si no hubiera ido a esa tintorería, si no hubiera descubierto el plan de Renata, estaríamos todos viviendo en ignorancia. Pedro y Luisa habrían sido llevados, sí, pero el resto de nosotros estaría seguro en nuestra ilusión. Pensamientos terribles, egoístas, que yo ahuyentaba tan pronto como surgían. No, descubrir la verdad fue lo único correcto que hacer. Incluso con todo el sufrimiento que vino después, salvamos 2 vidas inocentes. En el 8º día de nuestra estancia en la instalación segura, Roberto entró con una expresión que no podía descifrar. «Encontramos a quien envió los muñecos», dijo, «y no fue Renata». «Entonces, ¿quién?», preguntó Andrés, sujetando la mano de Ana con fuerza. «Una mujer llamada Mónica Silva, hermana de Ricardo. Estaba tratando de asustarlos como venganza por su hermano. No hay conexión real con Renata, ni plan real para lastimarlos». Sentí un alivio tan intenso que mis piernas flaquearon y tuve que sentarme. «Entonces, ¿se acabó? ¿De verdad esta vez?», pregunté. Roberto asintió, una pequeña sonrisa finalmente apareciendo en su rostro cansado. «Se acabó. Mónica fue arrestada por amenazas y persecución. Renata sigue en prisión y no tiene comunicación con el mundo exterior». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Cuando desperté, encontré a Pedro y Luisa jugando alegremente en el pequeño patio de la instalación, como si toda la pesadilla nunca hubiera sucedido. «¿Y ahora?», le pregunté a Andrés mientras observábamos a los niños. «¿Volvemos a casa?». Él negó con la cabeza. «Creo que necesitamos un nuevo comienzo, otra vez». Ana, que había permanecido firme a nuestro lado durante toda la crisis, sugirió algo inesperado. «Mi familia tiene una casa en la costa de Jalisco. Está vacía desde hace años. Podríamos mudarnos allí, al menos temporalmente». Y así, una vez más, empacamos nuestras vidas y partimos hacia un nuevo destino. La casa en la costa era más antigua y pequeña que nuestra casa en Guadalajara, pero tenía algo que todos necesitábamos desesperadamente: paz. Ubicada en una pequeña comunidad de pescadores cerca de Puerto Vallarta, sustitución para una ciudad de la costa, lejos de las grandes ciudades y del bullicio, la casa estaba a pocos pasos de la playa. Por primera vez en años, no necesitábamos mirar constantemente por encima de los hombros. Los niños podían correr libremente por la arena, y el sonido de las olas lavaba gradualmente el miedo de nuestras mentes.
Pedro y Luisa fueron inscritos en la escuela local y rápidamente hicieron nuevos amigos. Andrés logró transferir su trabajo a remoto y Ana comenzó a dar clases de música en la comunidad. ¿Y yo? Yo finalmente tuve tiempo para respirar, para procesar todo lo que habíamos pasado. Una tarde tranquila, me senté en el porche mirando el océano y comencé a escribir nuestra historia. No para publicar o compartir, sino como una forma de terapia, de aceptar lo que sucedió y seguir adelante. Y tal vez, un día, cuando Pedro y Luisa fueran adultos y estuvieran listos para entender toda la verdad, yo podría darles este registro. Hoy, mientras escribo estas últimas páginas, miro hacia atrás y veo cuánto hemos recorrido. Los niños están prosperando. Pedro ahora tiene 12 años y es capitán del equipo de fútbol de la escuela. Luisa, con 10, descubrió un talento para la pintura y tiene su arte colgado por toda la casa. Andrés y Ana están hablando de tener un bebé, expandir nuestra familia que ya fue tan brutalmente amenazada. Y yo aprendí que la vida puede darnos golpes terribles, pero también puede ofrecernos segundas oportunidades extraordinarias. A veces, cuando estoy sola en la playa al atardecer, pienso en Renata. Pienso en la mujer que conocí, que amé como una hija, y la mujer que ella reveló ser. Todavía no puedo entender cómo alguien puede traicionar a su propia familia de forma tan monstruosa. Tal vez nunca lo entienda. Pero no permito que esos pensamientos dominen mi mente por mucho tiempo. En su lugar, dirijo mi mirada hacia nuestra casa iluminada a la distancia, donde sé que mi familia está esperando. Una familia que, a pesar de todo lo que enfrentó, encontró su camino de vuelta a la felicidad, y todo comenzó con un abrigo en la tintorería. Ahora, si te gustó esta historia, ya haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes viste.